Muy bien, seguimos acá en Pensar en Nada, generando resistencia y estamos comenzando una nueva mateada que está destinada a pensar este fin de semana XL, pero en otro sentido, ¿no? Con otra significación. Y vamos a hablar de historia, vamos a hablar de independencia y emancipación. Y ya está nuestro primer invitado a esta mateada en contacto, me parece, a quien ya vamos a saludar. Se trata de Roberto Deive, él es profesor de historia, docente en escuelas y también investigador del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Robert, ¿nos estás escuchando? Muy buenos días, te saludamos acá en la mesa de Pensar en Nada. Elena, Dante, Juan y Diego. ¿Cómo están? ¿Nos escuchás bien? Bueno, acá estamos, saludos, buen día. Bien, un gustazo. Se te escucha bien, muy bien, Robert. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos todo con el mate listo. Muy bien, muy bien. Me gustan los invitados que cumplen con la consigna. Muy bien, muy bien. Bueno, Robert, un gustazo tenerte. Bueno, para empezar, porque lo tenemos invitado también a que se sume dentro de unos minutitos Ildefonso, pero queremos hacer una introducción. Vos como parte de investigador y parte del Departamento de Historia del Gorini, tuviste la oportunidad de presentar a Ildefonso Finol hace un par de días, 10 días más o menos, sobre su libro Simón Bolívar, Ideología y Método de la Emancipación de Nuestra América. Él es un historiador venezolano y autor del libro, pero antes de que se sume en unos minutitos nada más a nuestra mateada, preguntarte a vos, primero como docente, historiador, ¿qué te pasa cuando se vienen estas fechas? Y por lo menos yo daba mi parecer al principio del programa, a veces quedan como medio letra muerta, o es una jornada más donde no se va a la escuela, no se va a trabajar, pero a veces se pierde un poquito el sentido de la reflexión y recordar estos personajes como Güemes, Belgrano y el porqué de las fechas, ¿no? ¿Qué te pasa vos con eso? Así es, en principio, bueno, agradecerles a ustedes por la invitación y la posibilidad de salir a la vida. Y por otro lado, lo que estamos recordando a personajes como mencionaste, Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano, son dos fechas casi simultáneas de su fallecimiento, en diferencia de años, obviamente. Y lo que voy a tratar es que, bueno, lo que mencionaba, ¿no? Estas efemérides, estos recuerdos, bueno, ¿qué nos pasa? Muchas veces los feriados son más por irnos de viaje que recordar o reflexionar sobre nuestra propia historia, ¿no? Que en función de los feriados también tiene que servir para pensar y difundir nuestro pensamiento en nuestra propia historia. El caso de Güemes creo que de rescatarlo porque es el menos difundido, menos conocido por la historiografía. Ya Belgrano sabemos que, bueno, el creador de la bandera, que no es solamente esto. Ahora voy a explicar un poco más. De Güemes podemos decir que es un personaje muy emblemático de la independencia de nuestra América, no solo del virreinato del Río de la Plata, sino de nuestra América. Era un hombre oriundo de Salta, venía de una familia adinerada, de una clase alta salteña, digamos, de la clase dominante. Sin embargo, se ha sumado a las filas patrióticas, ya no solo en la independencia, sino también contra las invasiones británicas, las llamadas invasiones inglesas. Era un jovencito, estaba en Buenos Aires y tuvo la virtud de realizar un hecho histórico emblemático de la historia militar mundial, y que es una caballería derrota a una flota naval. Como esto, bueno, justamente los británicos habían venido sin barco, estaban en la costa del Río de la Plata, y justo consiguió una bajante del río y quedó encallado. Entonces Güemes, al frente de una caballería, va a avanzar y atacar a ese barco, Justín se llamaba, que estaban en el río, pero bueno, había bajado del río y la naturaleza estuvo del lado de los patriotas. Después, bueno, va a aparecer más adelante en el proceso de independencia, que va a ser reconocida por el propio Belgrano, por José de San Martín también, como un par, y va a tener un cargo militar importante, va a ser un general, y va a ser importante para contener la avanzada del ejército realista y que venía de Perú, que era el último bastión. Y bueno, hubo una serie de situaciones, va a ser gobernador de la provincia de Salta, pero va a formar los gauchos, que son los infernales. Los infernales eran un grupo de
de gauchos, no solo hombres, sino también mujeres. También hablaban hace un rato de las mujeres, que es, en el programa. También hay que rescatar la figura de Macaya Güemes, su hermana, que también va a tener un protagonismo muy importante. Si bien, bueno, la familia es sobre Martín Miguel de Güemes, pero también hay que rescatar la figura de ella, porque sin ella no hubiera sido posible los avances de patriotas y que va a terminar siendo la derrota de los españoles en la batalla de Ayacucho en 1824. Pero bueno, nada, es lo que va a cumplir su rol en el norte, justamente contener militarmente y políticamente, por decirlo de la manera, a los españoles que venían a avanzar, retrocedían, pero siempre el éxito, digamos, de los infernales, al mando de Güemes, y su hermana también, que ha cumplido un rol importante, como decía, y además que permitió que San Martín pudiera cruzar hacia Chile y después al Perú, porque bueno, había como un tapón, por decirlo de una manera, en nuestro noroeste. Uh-huh. Y nada, es lo que en nuestros pueblos, la historia está entrelazada, en lo que hoy es Bolivia, con lo que es Chile, Perú, y bueno, en nuestra América estamos entrelazados. Güemes es una figura que nos entrena. Ahora, la historiografía argentina totalmente negó su existencia hasta aproximadamente en la década de 1980. Uh-huh. O sea, han pasado muchos años, siempre se lo defenestró como un gaucho, de calificativo, ¿no? Sí, claro. Y sin embargo, como mencioné antes, ha tenido un rol importante de lo que va a ser la emancipación de nuestra América. Y bueno, en la década de 1980 empieza como una recuperación entre los historiadores, de investigaciones. Cabe destacar los trabajos de la historiadora Saitenia Charamata, etcétera. Hoy estamos tratando de recuperar ese Güemes de una historia regional, ¿no? Como un héroe solamente de Salta. Y él no es solamente de Salta, sino, insisto, de todo lo que es Argentina y toda nuestra América. Roberto, Roberto, sí, ¿cómo estás? Te Bien. Escuchaba hablar de Macacha y por ahí si tenés para ampliar un poquito, porque no solo ella, ¿no? Pero digo, tenía un grupo de mujeres y eran claves para la cuestión de hacer de espías, ¿no? Para conseguir información, digo, un rol pensando en la época en que no había tecnología, no es que tenían WhatsApp, sino que tenían los mensajes escondidos en las polleras. Exactamente. Macaya va a ser al mando de un grupo de mujeres que hoy estamos tratando de recordarla, que va a ser parte del entramado de inteligencia, por decirlo de una manera, de espionaje. Y eran mujeres de la clase alta que obviamente tenía vínculo por su condición de clase con militares, con comerciantes de la zona, y aprovechaban para sacar la información que las consideraban como ingenuas, como podían hablar abiertamente con las mujeres, porque bueno, las mujeres son ingenuas, no tienen cerebro, claro, toda esta mentalidad patriarcal que existía en aquellos años y todavía algunos siguen pensando en esto. Y sin embargo, estas mujeres, con su valentía, con su coraje, con su compromiso y su amor por la patria, por su amor al pueblo más que nada, lograron pasar información que le permitió a los hombres patriotas, digamos, avanzar. No solo era una cuestión de, ¿cómo puedo decirlo?, a las mujeres como un papel casi pasivo, ¿no? Bueno, escuchar y transmitir información. También tuvieron mujeres que tomaban las armas, mujeres que han montado caballo, que para esa época era exclusivo de los hombres. E incluso nuestros propios patriotas, como Belgrano, como San Martín, se han llamado la atención y han sorprendido con el rol de estas mujeres. Y cabe destacar que también en la misma historia, la misma grupo social que de la lucha contra los españoles, va a ser Juana Zurduy. Juana Zurduy, que hoy también es una mujer reivindicada. Y fíjate que hoy estamos encontrando al nombre de Macaya Güemes y en la estatua de Juana Zurduy en la zona de Puerto Madero, ¿no? Es una cosa simbólica muy fuerte, pero todavía nos falta muchísimo. Por eso considero que nuestros trabajos, los historiadores y los docentes en las aulas, es justamente difundir y que se pueda apropiarse de esas historias, ¿no? De hombres y mujeres que han podido avanzar. Tal cual. Y el Ildefonso todavía no termina de entrar, así que lo vamos a esperar unos minutitos más, ya está avisado, así que vemos si se conecta. Pero ¿nos querés adelantar más o menos de qué se trataba el libro que presentó hace unos días en el CCC?
Sí, es un libro muy interesante, editado en Venezuela por el Centro de Estudios Simón Bolívar. Se puede encontrar en internet, se puede descargarlo porque Venezuela tiene una política de difusión de la cultura. No solo edita libros en papel, sino también que lo suben en PDF para que descargar. Lo pueden googlear, Centro de Estudios Simón Bolívar de la República Bolivariana de Venezuela. Encuentran la página. Hay no solo el Ildefonso, sino otros compañeros y compañeras que trabajan sobre esto. El libro prácticamente lo que trata es recuperar a Simón Bolívar su esencia ideológica, ¿no? La doctrina bolivariana. Muchas veces se habla de Simón Bolívar, su pensamiento, pero no, la doctrina en sí mismo. Y Ildefonso, bueno, hemos tenido la oportunidad de compartir acá en Buenos Aires en su visita, en esta presentación en el Centro Cultural de la Cooperación. Y la verdad que fue un honor, un placer escucharlo, porque bueno, como me dijo una compañera que al terminar la sala, dice, me dio ganas de tatuarme el nombre de Bolívar, porque justamente la manera que lo expresaba, lo infundía pensamiento, la doctrina bolivariana. Lo que trata prácticamente es que justamente es la idea de la libertad, la idea de la igualdad, de la emancipación, digamos, de los hombres y las mujeres de nuestra América. Y Simón Bolívar no era un hombre solamente que andaba en caballo, como tampoco podemos hablar de San Martín, de Güemes, etc., sino que también pensaron un proyecto de nación, un proyecto de ciudadanía, un proyecto de economía también, en cuestión de que bueno, nuestra América tenga una propia identidad, una propia construcción que le permitiera ser una gran nación, que es lo que, bueno, en este siglo, Hugo Chávez, Fidel Castro y Néstor Kirchner han tenido la intención de construir esta América libre, soberana, ¿no? Así que bueno, el libro de Ildefonso aporta de conocimiento y de investigación que tiene sobre Simón Bolívar, le aporta sobre su pensamiento sobre lo que es la doctrina del libertador Simón Bolívar. Robert, ¿cómo va? Juan te saluda. Te quería hacer una pregunta en relación a lo que decías al principio de esta nueva corriente histórica que es el revisionismo, ¿no? Cómo se empezó a hablar de figuras de la historia que antes estaban más invisibilizadas, como Güemes, como Rosas, o pienso en personajes como Hipólito Guyar. Quisiera una reflexión tuya respecto de, bueno, a qué se debe esta nueva corriente y si cuánto trabajo hay más por hacer. También se me ocurre, no sé, Chacho Peñalosa, hay tantos otros que tienen un lugar bastante oculto. Sí, la historiografía, bueno, cabe destacar que la figura de Rosa no fue silenciada, sino que fue con una versión bastante poco, digamos, beneficiosa de la figura de Rosa. En el caso de Güemes, directamente no se lo mencionaba. Bartolomé Mitre, que se considera como el padre de la historiografía argentina, consideró que no debía ser parte, hablando de Güemes, no debía ser parte del Panteón Nacional, no es un prócer. No ni siquiera se lo menciona como algo malo, sino directamente se lo borra. Una decisión política. Sí. Que es peor, creo, que es peor que no te recuerden, que te recuerden de una mala manera. Entonces, y la figura de Güemes empieza a aparecer, como decía, la década de 1980, muy tímidamente, y después de los 90, bueno, nos pasó el neoliberalismo, que la historia directamente se había acabado. Y después, bueno, con los gobiernos de Néstor y Cristina empiezan a aparecer una recuperación, digamos, un contexto que permitió la recuperación de estos personajes. Y bueno, el feriado que tenemos de Güemes hace muy poco, no que existió. Ahora, ¿existía un libro sobre Güemes antes de 1980, la década de 1980? Sí, existía. Por ejemplo, Bernardo Frías sacó una serie de tomos, que son como 8 tomos, que lo tengo acá en casa. Y es un libro, una serie de tomos que hace trabajo sobre Güemes, pero de una visión localista. Es lo que eso mencionaba, claro, ¿no? Güemes siempre es un prócer o un héroe salteño, de Salta. Hasta no hace mucho, un gobernador de la provincia de Salta, marido de una actriz conocida, que siempre hacía su figura de Güemes, bueno, somos nosotros los herederos de Güemes, los salteños. Era una visión, digamos, una práctica porteño-centrista también, porque bueno, claro, era la figura de Güemes, bueno, era de Salta, pero nada más, no molestemos. Y acá lo que tratamos es que justamente Güemes es importante en la historia, no solo de la Argentina, de toda nuestra América. Nuestro norte
tiene una historia de sufrimiento, de sacrificio por la patria, sacrificio por la libertad, por la independencia. Porque recordemos que el norte, lo que Salta, Jujuy, e incluso Tucumán, va a ser una zona que tenía una vinculación económica con la mina de Potosí, que hoy está en Bolivia, y Potosí estaba en manos de los españoles. Y entonces se le cortó todo ingreso de aportes económicos. Y Buenos Aires tenía esa idea de centralismo porteño, el puerto de Buenos Aires, que era solamente para Buenos Aires, también se le corta el ingreso de aportes económicos. Entonces, nuestro norte ha quedado entre dos fuegos, por decirlo de una manera, el centralismo porteño, los españoles que venían del sur de Perú, hacia Bolivia, el territorio boliviano hoy. Entonces, el sacrificio de ese pueblo, ya de una manera que todavía no tomamos dimensión. Bueno, hoy en nuestro pueblo, en Jujuy, está pasando la resistencia, la lucha, la represión, toda esa historia, ¿no? Vamos para atrás, un poco para atrás, sí. Los llamados piqueteos en los 90, ¿no? Cuitracó, General Mosconi y toda esta zona. Va a ser, digamos, emblemático la lucha, la resistencia. Y esto, bueno, viene también de una magia, una esencia histórica que, bueno, se traslada de generaciones en generaciones, pasan siglos y todavía siguen en resistencia. Güemes es un personaje muy, muy interesante para rescatarlo, vuelvo a decir, no solo Güemes, sino todo lo que hay atrás, ¿no? Hablaba de la hermana, Macaya, y también hablaba de los infernales, que son los gauchos del norte, porque también justamente gauchos eran los sectores populares. Claro. Esto es lo que estamos tratando de rescatar de la investigación histórica, como también en las clases de historia en las escuelas, es rescatar la historia de los sectores populares. Entonces esto es lo que estamos tratando. Tal cual. Compañero, ¿cómo estás? Te habla Dante. Hacía una analogía, ¿no? Pensaba, bueno, recién mencionabas un poco el norte y bueno, como ahora estamos recién con el tema de la feroz represión que está pasando en Jujuy y pensaba, ¿no? Como en un momento Güemes decía algo muy interesante que justamente me la linkeé ayer, una frase de él que decía: al pueblo que quiere ser libre no hay poder que lo sujete. Y bueno, y hoy venimos con un pueblo y con un levantamiento popular en Jujuy muy interesante. Y es interesante como vos decías, ¿no? Creo que el norte tiene una historia de vida de lucha, de siempre tener que estar discutiendo por sus situaciones, una provincia tan rica, tan como Salta también, en recursos naturales, donde bueno, pareciera que la tierra de tantos, pareciera que se quiere ser solamente de algunos pocos. Pensaba esta analogía también y cómo las comunidades indígenas también en ese momento, bueno, eran de ellos y siguen estando ahí. Y como bueno, la figura de Güemes también representaba un poco a querer parar un poco el movimiento de los españoles y nada, pensaba esa analogía y nada, me llegaba un poco al recuerdo. Sí, también hay como decía, no solo Güemes, sino un montón de otros personajes que van a ser, por una manera, continuadores de esta práctica, de este pensamiento de Güemes. Por ejemplo, Felipe Varela, Sasso Peñalosa, que también en la zona de Catamarca, en la zona de La Rioja. Entonces son una serie de personajes que la historiografía que ellos ocultando no han podido. La historia claro. Siempre va a salir a flote, porque es la historia de los pueblos y porque los pueblos siguen sosteniendo esta historia, no solamente los historiadores, los que investigamos las fuentes, los documentos, sino también los propios habitantes de estas regiones. Los pueblos de nuestra América están de una manera continuando en la senda de nuestros patriotas, de nuestros próceres, nuestros hombres y mujeres que luchaban por la libertad. Tal cual. Bueno, no se está pudiendo comunicar. Esperemos que cuando nos pasa algo con algún invitado, le deseamos de acá que por lo menos esté bien y no sea y sea simplemente por ahí que no se pudo comunicar, pero no estamos pudiendo lograrlo. Así que nada, seguimos con este repaso y me parece súper interesante porque la historia siempre hace esas oleadas, ¿no? Esos idas y vueltas, y así como lo estamos llevando a la situación actual de lo que está pasando en el norte, también cuando volvemos a traer el tema de el Fondo Monetario Internacional, la deuda, y también vuelve a surgir este debate, que es hablar de independencia, que es hablar de emancipación, ¿no? Y claramente, tanto hace 200 años como en la actualidad,
hay sectores que pugnan por lograr una independencia definitiva, una emancipación definitiva, y otros que siguen abogando a hacer negocios con la tierra de un pueblo, ¿no? A expensas, ¿no? del sufrimiento de estos pueblos. Y volví a pensar en estos días, porque era interesante, lástima que no tenemos a Ildefonso, porque de alguna manera la lucha independentista se va para el norte. San Martín emprende el viaje el cruce de los Andes, va para Chile, va para Perú, porque en esa época el virreinato del Perú era una fuerza, un fuerte militar importante español, un enclave importante que era el que iba a sostener durante mucho tiempo la resistencia imperialista, ¿no? Por eso se hace imprescindible que se vaya a esas campañas militares. Y ahí es donde era interesante cruzarlo a Ildefonso en algún momento, porque sabemos que de alguna manera San Martín pasa a la jubilación luego del encuentro de Guayaquil con Bolívar, ¿no? Vos hiciste el año pasado una intervención, ¿no? en un encuentro internacional en Venezuela. ¿Te acordás, o nos podés recordar, mejor dicho, de qué se trataba tu exposición? Sí, el encuentro de los Libertadores ha sido un encuentro que más o menos, digamos, misterioso para la historiografía, porque fue un encuentro secreto, solamente ellos dos se encontraban, no hubo testigos. Entonces, a partir de esto hubo una serie de interpretaciones, de manipulaciones del relato, digamos. Lo que sí podemos decir que los Libertadores se encuentran con una admiración mutua que se ven reflejadas en las cartas, en los testimonios de ambos entre ellos, ¿no? Lo que va de esta jubilación de San Martín, como decía, en realidad lo que es un poco San Martín está en condiciones desfavorables con respecto a la oligarquía limeña, el Perú, digamos, que no aportaba o que le tenía permanente boicot a todo el proceso de emancipación total de España. Y bueno, Bolívar va a ser el que toma la posta, por decir una manera, continúa el trabajo de la independencia y va llegando hasta, bueno, en 1824, la batalla de Ayacucho, que faltan pocos años para cumplir el bicentenario, una batalla que se lo considera como la batalla definitiva por la independencia, ¿no? Entonces, ahí vuelvo a la figura de Güemes. También Güemes tiene un aporte importante hacia independencia, porque, bueno, contiene al ejército español en la zona de lo que es el territorio boliviano, el sur de Perú. Si bien muere en combate, también vamos a destacar que Güemes es el único general que muere en combate de todos los patriotas que combatieron en la independencia. Entonces, en nuestro norte, en nuestro pueblo, es existiendo a los españoles, la avanzada española realista, y por el norte, digamos, más arriba, Bolívar, con José Antonio de Sucre, va avanzando, derrotando. Entonces, hasta que, bueno, en 1824, la batalla de Ayacucho va a ser derrotado definitivamente los españoles en Norteamérica, en el sur. Y bueno, nada, esto que un poco el encuentro de los Libertadores fue como un punto culmine, uno de los tantos, entre doctrinas y pensamientos que van a significar la independencia de Norteamérica. Como decía vos, Diego, hace un rato, que bueno, hablamos hoy del Fondo Monetario Internacional, la libertad, no, también eso es la independencia que nos falta, ¿no? Nuestros patriotas, hombres y mujeres que liberaron a nuestra América, van a ser de que van a liberar nuestra América de la primera independencia, y hoy estamos hablando de una segunda y definitiva independencia, justamente contra el imperialismo, como la misma que hicieron nuestros próceres. Nuestros libertadores luchaban, eran antiimperialistas, y eran contra el imperio español en ese momento, no solo España, sino también Europa, prácticamente. Bueno, no olvidemos que Europa había restaurado después de las invasiones napoleónicas, ellas formaban la Santa Alianza con, bueno, las monarquías van a querer recuperar este vasto territorio de nuestra América para nuevamente controlarlo.
Por suerte, por decirlo para nosotros y nosotras, justamente logramos la independencia. Ahora vamos por la segunda definitiva independencia contra el imperialismo de hoy, que va a ser el imperialismo norteamericano, en su decadencia actualmente, que va avanzando hacia distintos países del mundo, prácticamente. Ya ahora no solamente América. Robert, Entonces, sí. no, pensaba esto, digo, y como para ir cerrando, nos falta por ahí la pata, porque la pata de los medios de comunicación de la época, ¿no? Porque seguramente no juegan el mismo papel que en la actualidad con tanto poder para visibilizar o para invisibilizar estos testimonios, estos protagonistas de la historia. Y no sé si te meto en una complicación, pero estábamos hablando de la jubilación de San Martín. San Martín, después del encuentro de Guayaquil, tiene que volver otra vez para estos lares, para Buenos Aires, porque tiene que pasar a buscar a la hija. O sea, se va a Francia, pero en algún momento tiene que entrar a Buenos Aires a escondidas porque lo querían meter preso. Exactamente, lo querían meter preso y lo querían, como tantos otros presos, que condenarlo, porque, bueno, Belgrano va a ser uno también, Castelli también a preso, Andrés Rivera escribe en su libro de la Revolución de un sueño eterno, que cuenta la historia de Castelli. Son todos hombres que fueron valientes, que se animaron a ir más allá del statu quo del momento, y San Martín va a ser uno de ellos, va a querer... por eso también el exilio en Europa, justamente porque ya ha perdido totalmente el apoyo. No nos olvidemos que San Martín tenía un apoyo popular, lo que sería la zona de Cuyo, la zona de la banda oriental con Artigas, la zona de nuestro norte, que también estaba totalmente desmembrado, totalmente, digamos, ¿cómo se puede decir?, derrotado económicamente, o sea, la pobreza. Entonces San Martín ha perdido estas bastiones de apoyo y nunca quiso que una pelea interna. San Martín, hay una frase de San Martín que jamás desenvainaré mi espada para derramar sangre de mis hermanos. Y San Martín es una figura muy, muy importante que todavía también tenemos que rescatarlo, porque queremos destacarlo de las estatuas, de los círculos de estudios particulares, como el Instituto San Martiniano, que, bueno, justamente en mi ponencia del año pasado que mencionaste, Diego, en Venezuela hago una especie de denuncia, entre comillas, por decir una manera, que, bueno, San Martín está encerrado en el Instituto San Martiniano, que es un instituto que fue creado nada más y nada menos que durante la década de la infamia, la década de 1930, después del golpe de Uriburu, que va a ser integrado por militares. Por lo tanto, es un intento de, bueno, como mostrar un San Martín militar, pero alejado de los sectores populares. Bueno, hay un montón de pruebas de que San Martín ha preocupado por la participación de los indígenas, por ejemplo, cuando forma lo que sería los granaderos, cuando lo primero que hace en Buenos Aires, bueno, convoca a 400 guaraníes. Después va a estar en participación de las mujeres en la zona de Mendoza, cuando se hace la gobernación de Cuyo, no solo para abordar la bandera o para donar cosas, sino también, como hablábamos de Macacha hace un rato, también ha tenido un protagonismo importante en nuestra... Y también, vuelvo a decir, lo de pueblos originarios, como decía, los guaraníes también en la zona de los pehuenches, en Mendoza, ha tenido una relación fraternal con el Libertador San Martín. Entonces son estas cosas que van a hacer de un San Martín más humano, un San Martín más humanista, más que humano, que, bueno, la historiografía, los que dueños de estas investigaciones, como el Instituto San Martiniano, que tiene una impronta militar, digamos, y es despojando a San Martín humanista, ¿no? Hablaba del libro de Ildefonso, que es recuperar la doctrina bolivariana. También tenemos que recuperar nuestra doctrina del Libertador San Martín, justamente en su práctica, que es recuperar la participación de los pueblos en la historia, no solamente los generales, no solamente los grandes hombres, sino los pueblos, hombres y mujeres de llano, de los gauchos, los pobres, los esclavos, que son partes fundamentales del proceso de emancipación de nuestra América. De la resistencia popular. Muchas gracias, Robert. Un gustazo haber podido charlar con vos en esta mateada. Quedará Ildefonso para la próxima porque no se ha podido sumar a esta mateada. Te saludamos desde acá y será hasta la próxima. Dale, un saludo a todos ustedes y muchas gracias por el espacio. Gracias a vos.